Nosotros tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales que lo vamos a resolver. En este caso, nosotros tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas son las variables dependientes x, y, z, dependen de t, así como las derivadas dependen de t. La t es nuestra variable independiente. Entonces vamos a ver cómo ese sistema está en forma normal. Y por el otro lado vamos a ver cómo se comportaría de forma matricial. Pero vamos a ver cómo es de forma normal. Aquí en este caso tenemos un sistema de 3×3. Podemos representarlo como x1' para x, x2' para y x3' para z. Todos ellos van a ser iguales a lo siguiente. Coeficientes que le van a multiplicar por x, y z para cada ecuación. Por ejemplo, para x tenemos como fila 1, columna 1, multiplicado por x, más fila 1, columna 2 multiplicado por y, o más bien sería, en este caso, x1, ¿no? Porque en este caso estamos manejando x1, x2, x3, por lo que sería así, ¿no? Fila 1 por columna 1 fila 1, columna 1 de x1, fila 1, columna 2 de x2, y aquí tendremos como fila 1, columna 3 de x3, ¿sí? x1 pues x, x2 pues y x3 z, ¿no? Para representarlos así. Y todo esto sumado con una función f1 que depende de la variable independiente, que es la t. Ahora, si nos basamos en el segundo renglón, pues es prácticamente multiplicados por estas mismas variables dependientes, pero aquí sería fila 2, columna 1 de x1, más fila 2, columna 2 de x2, más fila 2, columna 3 de x3, y todo esto sumado con la función f2 de t. Ahora, para la parte del tercer renglón, fila 3, columna 1 de x1, más fila 3, columna 2 de x2, más fila 3, columna 3 de x3, todo eso sumado con f3 de t. Entonces, aquí nosotros vamos a ver cuando un sistema de ecuaciones diferenciales es homogéneo o no. Se dice que el sistema es homogéneo siempre y cuando tanto f1 como f2 y como f3, todos ellos iguales a 0, es decir, que estos no existen. Las funciones son simplemente los que no tienen nada que ver ni con x1, ni con x2, ni con x3. El sistema es homogéneo cuando ninguno de ellos existe. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tengamos como no homogéneos? En este caso, pues prácticamente es que f1 de t, f2 de t y la f3 de t son diferentes de 0. Es decir, que estos existen siempre y cuando no son ceros, pueden ser constantes, pueden ser polinomiales, pueden ser trigonométricos, seno y coseno, y exponenciales Euler. Pero básicamente aquí también puede pasar que el sistema no es homogéneo, es que al menos uno debe de existir, independientemente de que dos no estén. Aunque también puede pasar de que estos estén y este no esté. Es que puede ser una combinación, pero prácticamente, pues supongamos que todos ellos existen, es decir, que son diferentes de cero, por lo que el sistema no es homogéneo. Eso es de forma normal. Ahora vamos a verlo por el otro lado, que en este caso es de forma matricial. En este caso, nosotros vamos a decir que tendríamos como una matriz de derivadas, es decir, x1', x2' y aquí x3'. Y ahora pues todo esto será igual a una matriz de coeficientes A, pero esa matriz de coeficientes A, pues al final de cuentas serán multiplicados por el vector solución general, es decir, la x1, x2 y x3, pero sin derivar, es decir, nuestras incógnitas, nuestras variables dependientes. Pero ¿qué vamos a poner en esta parte? Obviamente, pues de lo que tendríamos que hacer que para el primer renglón, para x1 su coeficiente es fila 1, columna 1. Para x2 su coeficiente es fila 1, columna 2. Para x3 su coeficiente es fila 1, columna 3. Para el primer renglón. Para el segundo renglón, para x1 su coeficiente es fila 2, columna 1. Para x2 su coeficiente es fila 2, columna 2. Y para x3 su coeficiente es fila 2, columna 3. Ahora vámonos con el tercer renglón. Para x1 su coeficiente es fila 3, columna 1.
para x2 su coeficiente es fila 3, columna 2, y para x3 su coeficiente es fila 3, columna 3. Matriz de coeficientes A. Y todo esto sumado con, bueno, multiplicado por vector solución, pero todo eso está sumado con la vector de funciones f1 de t, f2 de t y f3 de t. Entonces, vamos a representarlo esto de la siguiente manera. Para que sea más sencillo, podemos distinguir como el vector de derivadas x, todo eso es igual a la matriz de coeficientes A y multiplicado por la matriz solución, que es x, solución general, y todo esto más f de t, el vector de funciones. Entonces, básicamente, pues el sistema es homogéneo cuando estos no existen, es decir, cuando estos son iguales a cero, o es como si esa matriz no existiera. El sistema no es homogéneo es cuando por lo menos uno o todos son diferentes a ceros, en otras palabras, por lo que el sistema no es homogéneo. Entonces vemos que si esto lo convertimos de forma matricial, pues sería de la siguiente manera. En este caso, nuestro vector de funciones, bueno, en vez de x1, x2, x3, pues van a ser x, y z primas. Entonces x', y z primas, todo esto será igual a la matriz de coeficientes A, ¿no? Y pues todo esto, pues multiplicado por el vector solución, en este caso x, y z, pero sin derivar, o prácticamente x1, x2 y x3 de este modelo, ¿no? Ahora pues tendremos que aplicar los coeficientes y obviamente con sus respectivos renglones, ¿no? Pero aquí en el primer renglón, para x su coeficiente es menos 4, para y su coeficiente es 1, y para z su coeficiente es 1. Ahora, si nos basamos en el segundo renglón, para x su coeficiente es 1, para y su coeficiente es 5, para z su coeficiente es menos 1. Ahora, si nos vamos en el tercer renglón, para x su coeficiente es 0, para y su coeficiente es 1, para z su coeficiente es menos 3. Entonces nosotros ya obtuvimos la siguiente manera. En vez de x', ahora sí ya voy a ponerle algo que no sea, que no se pueda confundir, como por ejemplo matriz de derivadas w'. Y aquí sería la mismísima matriz de coeficientes, pero aquí sería vector de solución general, pero en vez de z o algo así, ponemos w. Entonces la w será la solución general. Pero vemos que es homogéneo porque para que sean F1, F2 y F3, pues serían constantes. Por ejemplo, aquí más 5, aquí menos 7 y aquí más t. O aquí exponencial Euler, aquí más 2 y aquí, por ejemplo, más t. Es decir, que esas expresiones, pues serían las f de t. Como no existe ninguno de ellos, es que ellos son iguales a cero. Por lo que el sistema de ecuaciones diferenciales, pues es homogéneo. Como es homogéneo, encontraremos directamente la solución general. Y entonces aquí lo que nosotros diríamos es que a partir de todo esto ya es posible resolver el sistema de la manera más fácil. Y lo vamos a hacer por el método de valores y vectores propios. Entonces voy a borrar toda esta parte y pues vamos a iniciar con la resolución de este sistema de ecuaciones diferenciales. Ya conocemos A, por lo que ahí el primer paso es encontrar el polinomio característico. Es encontrar el polinomio característico. ¿Y cómo vamos a encontrar el polinomio característico? Pues a partir de la fórmula determinante que es A menos escalar lambda multiplicado por la matriz de identidad, todo ese determinante es igual a 0. Por lo que sustituyéndolo a esa fórmula tendríamos como determinante de la matriz de coeficientes A, que son toda esa matriz, toda esa expresión. En este caso es menos 4, 1, 1, 1, 5, menos 1, 0, 1 y menos 3. Todo esto menos escalar lambda multiplicado por una matriz de identidad. Pero tenemos que hacer la resta entre matrices, por lo que deben ser del mismo tamaño. Si vemos que la primera matriz es de 3 filas por 3 columnas, aquí la otra matriz sería igual de 3 filas por 3 columnas. Es decir, de 3 por 3. Pero para la matriz de identidad es aquella matriz en donde los elementos de la diagonal principal son exclusivamente coeficientes 1 y ya lo demás es 0. Y aquí ya vemos una matriz de 3 filas por 3 columnas, es decir, de 3 por 3.
Y ahora pues todo esto ya sustituyendo a menos lambda ahí, cerramos el determinante y todo esto es igual a 0. Ahora procedemos a simplificar todo eso. Entonces vamos a continuarlo por acá. Pues abrimos el determinante, vamos reescribiendo tal cual la matriz de A, ¿no? Menos 4, 1, 1, 1, 5, menos 1, 0, 1 y menos 3. Y ahora todo esto menos. Básicamente lo que tendremos que hacer es hacer la multiplicación entre escalar y matriz. El escalar va a multiplicar por cada uno de los 9 elementos de la matriz. Es decir, en este caso es lambda por 1, es un lambda. Lambda por 0 es 0. Lambda por 0 es 0. Lambda por 0 es 0. Lambda por 1 es lambda. Lambda por 0 es 0. Lambda por 0 es 0. Lambda por 0 es 0. Y lambda por 1 es lambda. ¿Así? Y ahora, pues, todo esto en determinante igual a 0. Ahora bien, simplificando todo esto, aquí vemos que es una matriz de 3 por 3 y aquí también es de 3 por 3. Entonces, para que nosotros hagamos la resta adecuada entre matrices, es que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Vemos que son iguales, por lo que sí se puede hacer la resta. Y entonces la matriz resultado sería de 3 filas por 3 columnas. Ahora sí, vamos a escribir el determinante y simplemente como son del mismo tamaño, simplemente los primeros, segundos, terceros, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos y novenos se suman o se restan directamente, pero como es una resta, pues va a ser una resta. Es decir, nosotros abrimos la matriz y vamos a decir que menos 4 menos lambda, eso nos da menos 4 menos lambda. Aquí, menos 1 menos, bueno, 1 menos 0, perdón, 1 menos 0, eso nos da 1. 1 menos 0, esto nos da 1. 1 menos 0 nos da 1. 5 menos lambda, pues es 5 menos lambda. Ahora, menos 1 menos 0, eso nos da menos 1. 0 menos 0, eso nos da 0. 1 menos 0 nos da 1. Y menos 3 menos lambda, eso nos da menos 3 menos lambda. Entonces nosotros ya hicimos la resta entre dos matrices. Y al final, pues todo esto es determinante y ya toda esa fórmula la igualamos a 0. Entonces nosotros ya hemos encontrado esta parte de la matriz que es sumamente fundamental y ese dato se debe de guardar para lo después. Muy bien, entonces aquí ya tenemos que emplear el determinante, ¿no? Igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es bueno, todavía se encuentra el polinomio característico, ¿no? Pero ya tenemos ese dato. Entonces, ese dato lo voy a pasar por acá, lo voy a reescribir. Ahora sí, tenemos este dato ya, y lo que nosotros deseamos saber es cómo sacar el determinante de una matriz de 3 filas por 3 columnas, es decir, de 3 por 3. Lo vamos a hacer por el método de Laplace, o bueno, la regla de Laplace, o también llamado cofactores. En ese caso, ya vamos a hacerlo directamente, ya sin irnos a la forma, por cuestiones de tiempo, y lo que vamos a hacer es que simplemente aquí vamos a guiarnos en más, menos, más, menos, más, menos, más, menos y más, recordando lo visto en álgebra lineal. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es que bueno, siempre generalmente escogen como el renglón número 1 o la fila número 1 para hacer el determinante de matrices. Como esto vamos a considerar como un positivo, si recordamos lo visto en la álgebra lineal, aquí esto lo vamos a proteger con paréntesis, es decir, que es fila 1, columna 1, hasta fila 3, columna 3. Entonces vamos a seleccionar la posición fila 1, columna 1, que es menos 4 menos lambda, y esa posición es positiva. Pero como ya seleccionamos esa posición, tenemos que eliminar fila y columna. Es decir, de esta manera. Y nos quedan esos elementos, ¿no? Que es 5 menos lambda, menos 1, 1 y menos 3 menos lambda. Esos elementos, esos últimos elementos que dije, pues van a ser esta expresión multiplicado por el determinante de esos 4 elementos que mencioné, los que no fueron, los que no fueron eliminados, ¿no? Porque está esa posición, se eliminó fila y columna, así. Entonces sería el determinante de 5 menos lambda, menos 1,
1 y menos 3 menos lambda. Todo eso es en determinante. Entonces, ese elemento se va a multiplicar por el determinante de este. Y ahora, como esto es más, y aquí va a ser menos 1, que va a multiplicar por otro determinante de la siguiente manera. Como estamos en esa posición, vamos a eliminar fila y columna. Y nos quedan esos elementos, que es 1, menos 1, 0 y menos 3 menos lambda. Entonces, todo eso va a ser en determinante, que es 1, menos 1, 0 y menos 3 menos lambda. Todo eso es en determinante. Ahora, todo esto va a ser más, menos, ahora aquí también va a ser más. Este 1, que es fila 1, columna 3, y que también será multiplicado a la vez por otro determinante, y tenemos que eliminar fila y columna de esta posición de la siguiente manera. Y nos quedan estos cuatro elementos que son 1, 5 menos lambda, 0 y 1 en determinante. Entonces es 1, 5 menos lambda, aquí 0 y aquí 1. Entonces nosotros cerramos el determinante y todo ese determinante que hemos sacado por regla de Laplace o cofactores lo igualamos a 0. Y ahora tenemos que sacar el determinante de cada de estas matrices, son de 2 por 2, por lo que este por este menos este por este. Y así para cada una de las siguientes matrices. Entonces, nosotros vamos a obtener que menos 4 menos lambda, ya asumiendo que es positivo, podemos desaparecer el signo positivo, será multiplicado por, abriendo paréntesis, y estos elementos se van a multiplicar entre sí, que es 5 menos lambda, y multiplicado por menos 3 menos lambda. Ahora todo esto menos, el menos es de la fórmula del determinante de matriz de 2 por 2. Entonces sería menos 1 multiplicado por 1, así. Menos 1 multiplicado por 1. Cerramos corchete y ahora todo esto menos 1 que va a multiplicar por el determinante de la segunda matriz. 1 multiplicado por menos 3 menos lambda. Así. Todo esto menos 1 multiplicado por 0. Nosotros cerramos corchete. Y ahora todo esto más 1, que será multiplicado por este elemento por este elemento. Es decir, 1 multiplicado por 1. Todo eso menos este elemento multiplicado por 0. Es decir, 5 menos lambda y multiplicado por 0. Nosotros cerramos corchete y todo esto, todo ese determinante es igual a 0 por esto. Ahí está. Entonces nosotros vamos a hacer toda esa serie de simplificaciones de la siguiente manera. Aquí en este caso es menos 4 menos lambda, todo eso aquí multiplicado por abriendo corchete. Y aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, que es binomio por binomio. Decimos que 5 por menos 3, eso nos da menos 15. Posteriormente 5 por menos lambda, eso nos da menos 5 lambda. Aquí menos lambda por menos 3, eso nos da más 3 lambda. Y aquí menos lambda por menos lambda, esto nos da más lambda al cuadrado. Y ahora todo esto menos, pero aquí menos por más es menos y por menos es más. 1 por 1 es 1, entonces sería más 1. Así. Ahora nosotros cerramos corchete y todo esto menos 1, que será multiplicado por 1 por todo eso mismo, nos da eso mismo. Es decir, menos 3 menos lambda. Y aquí sería 0 por cualquier número, eso nos da 0. Entonces simplemente eso ya no se reescribe y ya cerramos de una vez el corchete. Y ahora todo esto más 1 multiplicado por 1 por 1 nos da 1. Y aquí 0 por todo eso nos da 0. Por lo que esto ya simplemente se cancela, ya no se reescribe. Y entonces todo esto cerrando paréntesis y todo esto es igual a 0. Y ahora pues tenemos que hacer la simplificación, aunque también ya podemos hacer la propiedad distributiva ya así tal cual, ¿no? Que es binomio por polinomio. Así, ¿no? Este por este, luego por este, luego por este, luego por este, luego por este. Luego este por este, luego por este, luego por este, luego por este y luego por este. Así, ¿no? Y aquí es menos 1 multiplicado por todo eso y aquí 1 más 1. Más 1 multiplicado por 1, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora, bien, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, vamos a decir que menos 4 por menos 15, eso nos da más 60. Ahora, nosotros vemos que menos 4 por más 5 lambda, digo, por menos 5 lambda, menos 4 por menos 5 lambda, eso nos da más 20 lambda, ¿sí? Ahora, menos 4 por más 3 lambda, eso nos da menos 12 lambda. Ahora bien, en este caso vemos que menos 4 por más lambda al cuadrado, eso nos da menos 4 lambda al cuadrado. Y ahora menos 4 por 1, eso nos da menos 4. Ya hicimos la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte. Menos lambda por más menos 15,
Eso nos da más 15 lambda. Ahora vemos que menos lambda por menos 5 lambda, eso nos da más 5 lambda cuadrado. Ahora, menos lambda por más 3 lambda, eso nos da menos 3 lambda cuadrado también, ¿sí? Y ahora, menos lambda por más lambda cuadrado, eso nos da menos lambda cúbico. Y menos lambda por más 1, eso nos da menos lambda. Ahora, ya todo esto ya hicimos la propiedad distributiva, y ahora todo esto menos 1 multiplicado por todo eso. Entonces sería así, ¿no? Menos 1 por menos 1 por menos 3, eso nos da más 3. Y aquí sería menos 1 por menos lambda, eso nos da más lambda. Y todo eso más 1 por 1 nos da 1. Y toda esa ecuación es igual a 0. Entonces tenemos que hacer la simplificación de términos semejantes, el término cúbico, el término elevado al cuadrado, el término lineal y el término independiente. Entonces, lo que nosotros veríamos en ese momento es que tendríamos que 60, posteriormente menos 4, posteriormente el 3 y el 1, ¿no? Que son los términos independientes. Pero en estas partes, como son términos opuestos, que es menos 4 y aquí más 4, entonces simplemente estos ya se van, son términos opuestos. Ahora vamos a encontrar los términos lineales, que son las lambdas, ¿no? De aquí, acá, acá y acá, ¿no? Y acá. Vemos que para empezar, estos son términos opuestos, ya se van. Y entonces tendremos como menos 12, bueno, aquí 20 lambda y aquí en este caso 20 más 15 lambda, eso nos da 35. Y aquí menos 12, eso nos da más 23 lambda. Ahora nosotros vamos con los términos cuadráticos, que son estos, este y este. Entonces ya tendremos esto, ¿no? Y luego el término elevado al cubo, que vemos que es el único término. No, bueno, que no es semejante, vaya. Entonces, nosotros vamos a decir que, empezando por el término elevado al cubo, tendremos como menos lambda cúbica, y luego posteriormente las lambdas cuadradas, que son menos 4 menos 3, que eso nos da menos 7, y sumado con 5, eso nos da menos 2. Sí, menos 2 lambda cuadrado. Y ahora lo que nosotros vemos es los términos lineales, que son 20 menos 12, que eso nos da más 8, y sumado con 15, eso nos da más 23 de lambda. Y posteriormente, el término independiente, estos ya fueron cancelados. Y aquí lo que tendremos es más 60. Más 60 y todo esto es igual a 0. Entonces nosotros tenemos el polinomio característico, pero generalmente el término elevado al cubo es positivo, por lo que todo eso será multiplicado por menos 1 toda la ecuación. Y ahí simplemente lo que va a cambiar son los signos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Entonces nosotros vamos a tener que es lambda cúbico más 2 lambda cuadrado menos 23 lambda más 60. Digo, menos 60. Una disculpa para ahí. Y todo eso es igual a 0. Menos 1 multiplicado por 0, al final de cuentas 0 multiplicado por algo, eso nos da 0. Y entonces lo que nosotros ya acabamos de encontrar apenas es el polinomio característico. ¿Sí? Entonces apenas encontramos el polinomio característico y tenemos que, a partir del polinomio característico, tenemos que encontrar los valores propios. Bueno, son técnicamente las raíces, pero se le van a llamar en álgebra lineal, o se llaman en álgebra lineal valores propios. Entonces nosotros ya hemos obtenido el polinomio característico. Vamos a encontrar las raíces. Vemos que es una ecuación cúbica. No es posible resolverlo por fórmula general. Entonces, si hacemos por todos los casos de factorización, que es factor común, que es agrupación de términos, etcétera, vemos que no da, por lo que tenemos que hacerlo obligatoriamente mediante la división sintética. Entonces, vamos a hacerlo ya directamente en la división sintética. Más específicamente, la división sintética se va a tratar de lo siguiente.
En este caso tenemos que encontrar un conjunto de valores P, que es prácticamente el coeficiente de los, bueno, el divisores del coeficiente del término independiente. Es decir, en este caso el 60, los divisores de 60, el conjunto de divisores del coeficiente del término independiente. En este caso es 60. Eso significa que tendríamos que hacer de la siguiente manera. Abrimos llave y posteriormente tendríamos que encontrar todos los posibles divisores que en este caso sean para 60. En este caso vemos que uno de los divisores puede ser 1, otro divisor puede ser 2, otro divisor puede ser 3, otro divisor puede ser 5, otro puede ser, en este caso, obviamente también tomando en cuenta que son más menos, otro divisor puede ser 6, otro divisor puede ser 10, divisor puede ser 15, otro divisor puede ser, en este caso, 20, otro divisor puede ser 30, otro divisor puede ser 60. Es decir, todo el conjunto de divisores de 60. O sea que 60 deben ser divisibles. Y es decir que en este caso 60 entre 1, 60 entre 2, 60 entre 3, así, ¿no? Obviamente que de 60. Aunque también me gustaría resaltar que también otro divisor de 60 es, en este caso, el número 4. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer, pues vamos a borrar un poquitito esto. Sí, también se me olvidó el número 4. En este caso es este más 4, aquí más 5, aquí más 6, aquí es más 10, aquí es más 15, aunque también puede ser más 12, también puede ser otro divisor. Aquí en este caso también puede ser el mismísimo 15, aquí en este caso el 20, aquí en este caso el 30 y aquí en este caso el 60. Y para que este conjunto de divisores sea completo, nosotros tenemos que hacer la multiplicación entre el primero y entre el segundo y el penúltimo, el tercero hasta llegar hasta el medio. En este caso, 1 sí se divide entre 60. El 2 pues también es el 30. Es decir que 1 por 60 nos da 60. 2 por 30 nos da 60. 3 por 20 nos da 60. 4 por 15 nos da 60. 5 por 12 nos da 60. Y 6 por 10 nos da 60. Entonces quiere decir que la multiplicación entre esos conjuntos, desde el último y el primero hasta los de medio, es completo. Es decir, que sí da 60. Ahora, para la parte de conjunto de valores de Q, pues simplemente es el conjunto de divisores del coeficiente principal, es decir, el de mayor grado, vemos que es el 1. Y el único divisor posible de 1, pues es el número 1. Y pues nosotros cerramos ese corchete. Y obviamente siempre van a ser positivos y negativos para que nosotros hagamos la división sintética, pues como debe de ser. Ahora lo que tendremos que hacer es que ahí vamos a obtener los valores propios ahí, o las raíces de un polinomio. Y entonces ya vamos a hacerlo mediante división sintética. Aquí me gustaría resaltar que, pues, también para empezar, para que sea adecuada la división sintética, pues el polinomio debe de estar ordenado los grados de forma descendente. Es decir, del grado menor, digo, del grado mayor al grado menor. Es decir, del término elevado al cubo hasta el término independiente. Sí está ordenado. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner lo que es término elevado al cubo, que es lambda cúbica. Aquí término elevado al cuadrado. Aquí término lineal. Y aquí el término independiente, que es lambda elevado a la potencia cero. Y pues vamos a poner los coeficientes aquí abajito y con su signo negativo también, si es posible. Entonces, lambda cúbica es 1. Aquí es bueno, si no me equivoco, era el 2, ¿no? 2 lambda al cuadrado, porque si nuestro polinomio es más 2 lambda al cuadrado. Sí, perdón por esa parte. Ahora bien, en este caso vemos que es el 2, aquí en este caso es menos 23 y aquí en este caso es menos 60. Y pues aquí nosotros vamos a hacer una especie de división. Y lo que tendríamos que hacer es hacer una serie de pruebas para que la suma en forma vertical del término independiente, aquí debemos de llegar con 0. Tenemos que llegar a ese objetivo, que aquí la suma de eso debe de dar 0, por lo que aquí debe de dar 60. De la siguiente manera, vamos a escoger del conjunto de divisores de 60, vamos a agarrar el más 1. Es decir,
que el primer valor propio hipotéticamente sea más 1. Entonces, simplemente aquí va a ser la suma de forma vertical. Aquí se empieza que es el 0, ¿no? Porque aquí vamos a hacer la suma de 1 más 0, que en este caso nos da 1. Ahora, este 1 se va a multiplicar por 1, ¿sí? Es decir, que aquí, 1 por 1 nos da 1, y este 1 se va a poner aquí. Ahora, vamos a hacer la suma de 2 más 1, que eso nos da 3. Ahora este 3 se va a multiplicar por 1, que eso nos da 3. Entonces 3 por 1 nos da 3, y ese 3 se va a poner acá. Ahora vemos que menos 23 más 3, eso nos da menos 20. Ahora, menos 20 multiplicado por 1, eso nos da menos 20. Ese menos 20 se va a poner acá. Y vemos que esto no da 0, da algo distinto de 0 porque, bueno, tenemos que llegar a ese objetivo, por lo que el valor de lambda, que es igual a 1, se descarta. Ahora, pues tenemos que hacer, como se descarta el más 1, ahora vámonos con el menos 1, para ver si es cierto. Entonces, pues toda esta operación la tenemos que borrar, bueno, exceptuando el número 0, pero sí prácticamente todo lo de abajo. En este caso, igual, otra vez sumándole 0 aquí y bajándole simplemente el 1, aquí nos da 1, ¿no? 1 por ahora menos 1 es menos 1, y ese menos 1 se va a poner aquí. 2 más menos 1, eso nos da 1. Ahora, 1 va a multiplicarse por menos 1, eso nos da menos 1. Y el menos 1 se va a poner aquí. Menos 23 sumado por menos 1 es nos da menos 24. Ahora este menos 24 se va a multiplicar por menos 1, que eso nos da más 24. Y ese 24 se va a poner aquí. ¿Y nos da 0? No, porque aquí en este caso nos da menos 36, algo distinto de 0. Tenemos que llegar a ese objetivo, que es el 0, por lo que este valor sigue siendo inadecuado. Entonces descartamos los unos. Ahora pues tenemos que hacer exactamente para este, si no funciona para este, si no funciona para este y hasta llegar hasta el último. Pero vamos a ver con este. Ya pasamos la prueba de los unos, positivo y negativo, ahora vamos con el positivo del 2. A ver si es cierto. Tenemos que llegar al objetivo que es el número 0, de la suma del término independiente. Simplemente el 1 se le baja y ahora se va a multiplicar por el 2. En este caso, 1 por 2, que eso nos da 2, y ese 2 se va a poner aquí. 2 más 2, eso nos da 4. Ahora este 4 se va a multiplicar por el 2. 4 por 2 nos da 8, y aquí vamos a poner el 8. En ese caso podemos observar que menos 23 sumado con 8, eso nos da menos 15. Lo vamos a poner por acá. Y entonces menos 15 se va a multiplicar por ese 2. Entonces vamos a ver si menos 15 por 2 eso nos va a dar menos 30. ¿Vemos que eso da 0? ¿Da 0? No. Nos da, en este caso, menos 90. Tenemos que llegar a ese objetivo que es el 0. Por lo que este lambda igual a 2 sigue siendo inadecuado. Ahora, por lo que vamos a probar con el número menos 2, vamos a ver si con el menos 2 funciona. Entonces tenemos que llegar al objetivo de 0. Vamos a ver si es cierto. El 1, nuevamente, se baja. Ahora 1 se va a multiplicar por menos 2. Lo vamos a poner aquí. Ahora vamos a ver si esto se puede hacer la operación. 2 más menos 2 se nos da 0. Ahora 0 se va a multiplicar por este caso 2. Y entonces eso se va a poner aquí. Y lo que nosotros estaríamos viendo es que 0 por menos 2 se nos da 0. Y aquí haciendo la suma se nos da menos 23. Entonces, haciendo la multiplicación de estos dos elementos, eso nos va a dar más 46. Entonces, 60 más, menos 60 más 46 nos da menos 14. Da algo distinto de 0. Por lo que tanto lambda 2 como menos 2 también se descarta. Ahora vamos con el 3 o el menos 3 en tu caso, ¿no? Entonces, vamos a hacer todo esto otra vez. Lo de siempre se baja, que es esta parte. Y ahora lo que tendríamos que hacer es que uno se va a multiplicar por ahora el número 3 positivo. 1 por 3, eso nos va a dar 3, y ese 3 vamos a poner acá. La suma de esos dos números da 5. 5 por 3, eso nos da 15, y ese 15 se va a poner acá. Menos 23 más 15, eso nos va a dar menos 8. Y menos 8 por 3, eso nos va a dar menos 24, y se va a poner acá. ¿Da 0? No, da menos 84, por lo que el 3 positivo se descarta. Entonces todo esto lo vamos a borrar.
Otra vez el 1 se baja, pero ahora vamos a comprobar con el menos 3, a ver si es cierto. En este caso, 1 por menos 3, eso nos va a dar menos 3, y aquí se va a bajar. La suma de ellos, 2 más menos 3, eso nos va a dar menos 1. Ahora menos 1 se va a multiplicar por menos 3. En este caso nos va a dar 3, ¿no? Positivo y se va a poner acá. La suma de esos elementos se nos da menos 20. Ahora menos 20 se va a multiplicar por menos 3, eso nos da 60. ¿La suma de ellos da 0? Sí, debe de llegar a ese objetivo. Por lo que ese se descarta el signo más, pero se acierta el menos. Entonces, el primer valor propio, bueno, como este es adecuado, ¿esto qué quiere decir? Ese es el valor propio número 1. Entonces, lambda 1 es igual a menos 3. Ahora tenemos que encontrar los dos valores propios restantes. Como es una ecuación cúbica, entonces tenemos que encontrar 3 valores propios. Apenas encontramos uno. Pero, ¿qué vamos a hacer con estos resultados? Igual a 0. Aquí se van a poner un grado menos que el original. De lambda cúbica, ahora va a ser lambda cuadrado. Aquí va a ser lambda y aquí va a ser término independiente. Y aquí va a ser la igualdad a 0. Entonces tendríamos como un nuevo polinomio. Es decir, lambda cuadrado menos lambda menos 20 igual a 0. Ahora tenemos un nuevo polinomio. Esto ya será más fácil de resolverlo. En este caso, pues ustedes pueden comprobarlo mediante la chicharronera, la fórmula general. Yo lo voy a hacer por factorización, que es la multiplicación de dos paréntesis, y al final de cuentas todo esto es igual a 0. La multiplicación de dos binomios es igual a 0. Para que obtengamos lambda cuadrado, pues la multiplicación de lambdas va a pertenecer al lambda cuadrado. ¿Por qué? Porque para obtener las lambdas, pues tenemos que obtener la raíz cuadrada del lambda cuadrado, y eso nos da lambdas. Y esas lambdas se van a poner en las primeras posiciones de los dos polinomios, o de los dos binomios, vaya. Y por propiedad distributiva de la multiplicación lambda por lambda, eso nos da lambda cuadrado. ¿Y ahora qué signos deben de pertenecer aquí? ¿Quién nos desde el más? Más por menos nos da menos, y este menos se va a poner aquí. Y ahora, este menos se va a multiplicar por este menos. Menos por menos, eso nos va a dar más, y ese más se va a poner acá. Y ahora vamos a encontrar dos números a la vez que son iguales, que su suma d menos 1 y que su multiplicación d menos 20. En este caso son el caso del 5, menos 5 y más 4, porque menos 5 más 4 nos da menos 1, y menos por más es menos, 5 por 4 es 20. Entonces la factorización es correcta. Y aquí aplicaríamos el teorema del factor nulo. Es decir, que cuando nosotros tenemos dos números multiplicándose entre sí y eso es igual a 0, pues prácticamente lo que tendríamos ahí es que podemos separarlos mediante A igual a 0 o B igual a 0. Aquí en este caso, pues ahí encontraríamos los dos otros valores propios. Es decir, que ya sea que lambda menos 5 sea igual a 0 o que lambda más 4 sea también igual a 0. Despejamos las lambdas y nosotros podemos observar que despejando lambda de aquí, tendríamos como lambda 2, este es igual a 5, porque ya encontramos lambda 1. Y aquí en este caso, lambda 3 sería menos 4, porque se está sumando, se pasa al otro lado a restar. Entonces encontramos lambda 2, que es igual a 5, y lambda 3, este es igual a menos 4. Entonces encontramos los tres valores propios. Los tres valores propios que hemos encontrado son distintos. Son reales, son distintos. Entonces, ahora sí ya es momento de encontrar los vectores propios. De la siguiente manera. En resumen, hemos obtenido los valores propios distintos. Ahora vamos a obtener los vectores. Pero recordemos que tenemos este valor de A menos lambda I. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es sustituir cada valor propio a este modelo. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cuando nosotros vayamos a sustituir determinado valor propio, en este caso para lambda 1, esto va a ser igual a, en este caso, utilizando este modelo, en vez de lambda, ahora va a ser lambda 1 y multiplicado por la matriz identidad, y todo esto es igual a vector propio número 1 y todo esto es igual a la matriz nula de 0. En este caso, ¿qué va a significar el vector propio número 1? Que va a ser un vector de incógnitas que tenemos que encontrar esos valores de A, B y C.
Y también esto significa que en vez de lambdas, ahora van a ser, en este caso, sustituir lambda 1. Y esto es igual a la matriz nula, es decir, una matriz de ceros. Entonces, aquí lo vamos a sustituir, vamos a abrir la matriz, se va a sustituir a este modelo. Entonces, es decir, que es menos 4 menos lambda 1, posteriormente 1, 1, 1, 5 menos lambda 1, posteriormente menos 1, 0, 1, y aquí menos 3 y menos lambda 1. Y todo esto va a ser igual a nuestro vector propio número 1, cuyas incógnitas son A, B y C, y los tenemos que encontrar. Y todo esto es igual a la matriz nula, la matriz de ceros. Entonces, a partir de ahí, tenemos que sustituir cada valor propio. Cuando son valores propios distintos, la matriz nula va a ser exactamente la misma. Pero obviamente los vectores B1, B2 y B3 van a ser distintas las incógnitas. Y entonces aquí va a ser el caso de lambda 1, que vemos que vale menos 3 en este caso. Lo que vamos a hacer es sustituir todo esto. Vamos a abrir la matriz y pues vamos a decir que menos 4 menos menos 3, pues aplicándole los signos tenemos menos 4 más 3, que eso nos da menos 1. Posteriormente menos 1, 1, 1 y aquí 5 menos menos 3, en este caso 5 más 3, que eso da 8. Posteriormente menos 1 y aquí en este caso 0, 1 y menos 3 menos menos 3, entonces sería menos 3 más 3, que es, nos da 0. Todo esto pues será multiplicado por, abriendo otra matriz, por el vector propio número 1, de las incógnitas del vector propio número 1, y todo esto será igual a la matriz de incógnitas, que son puros ceros, ¿no? Ahora, todo esto vamos a convertirlo a forma normal, es decir, a forma de ecuaciones. Sabemos que esta matriz es de 3 filas por 3 columnas y esta es una matriz de 3 filas por una columna. Para que sea correctamente el producto entre matrices, es que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Vemos que son iguales, por lo que sí se puede hacer la operación de matrices y la matriz resultado será de 3 filas por una columna. Básicamente, básicamente es que en el primer renglón decimos que es este por este, más este por este, más este por este, igual a 0 del primer renglón. Y así sucesivamente para los demás renglones. En este caso, menos 1 por A, eso nos da menos A. Posteriormente, más 1 por B, que eso nos da B, más 1 por C, que eso nos da C. Y todo esto es igual a 0, como podemos ver. Ahora, 1 por A, que eso nos da A. Aquí, 8 por B, esto significa que es más 8B. Y aquí, menos 1 por C, que eso nos da menos C. Todo esto es igual a 0. Ahora lo que nosotros observamos es que 0 por algo nos da 0, más 1 por B, que eso nos da B, y más 0 por C, que eso nos da 0, simplemente lo omitimos, y todo esto es igual al 0 del tercer renglón. Aquí vamos a decir que son las ecuaciones 1, 2 y 3. Automáticamente hemos encontrado el valor de B, que vale 0. Entonces ya cumplimos con una parte. Ahora podemos sustituir el valor de B, ya sea en la ecuación 2 o en la ecuación número 1. Por ejemplo, a mí se me ocurre sustituir 3 en 2. Entonces decimos que A más 8 multiplicado por B, en este caso vale 0, y todo esto menos C, y esto es igual a 0. Ahora lo que tendríamos que hacer es despejar A de la ecuación de esta de acá, ¿no? Entonces decimos que A, ya omitiendo esto, todo esto menos C, entonces este menos C se va a sumar, es decir que A es igual a 0. Entonces aquí nosotros vamos a poner el método de valores arbitrarios. ¿Qué significa? Que puedo poner cualquier valor en el lado derecho de la igualdad, en la incógnita del lado derecho de la igualdad. Entonces, si supongamos que C, esto es igual a 1, pues se va a sustituir por aquí para obtener el valor de A. Si C vale 1, entonces A también es igual a 1. Entonces, nosotros hemos encontrado los valores de A, B y C. Entonces, aquí ya los voy a poner de una vez. Entonces, decimos que A vale 1, B vale 0 y C vale 1. Entonces, nosotros ya hemos encontrado el valor del vector propio número 1. Y así sucesivamente tenemos que hacerle para los valores propios 2 y 3, pero obviamente con un esquema ya muy similar. Prácticamente hay que hacer lo mismo para el valor propio número 2, solamente que aquí se va a sustituir, en vez de lambdas, ahora van a ser lambda 2. Entonces, aquí sería lambda 2
aquí también sería lambda 2 y aquí también sería lambda 2, multiplicados por el vector propio número 2. ¿Pero qué significa el vector propio número 2? Que tiene componentes de incógnitas de E y F. Tenemos que encontrar esos tres valores. Entonces, el vector 2 es de E y F. Todo esto es igual a la mismísima matriz nula. Ahora sí, tenemos que decir que si lambda 2 es igual a 5 en este caso, pues vamos a sustituirlo por aquí. Decimos que menos 4 menos 5, eso nos da menos 9. Posteriormente, en este caso, 1, aquí 1 también. Decimos que 1 y aquí 5 menos 5, que eso nos da 0, y aquí en este caso menos 1. Y ahora todo esto 0, 1, y aquí menos 3 menos 5, eso nos da menos 8. Y todo esto multiplicado por el vector propio número 2, que son esas incógnitas, y todo esto es igual a la matriz nula. Igual lo podemos convertir a manera normal, es decir, a manera de ecuaciones. Decimos que menos 9 por D, eso nos da menos 9D. Posteriormente, más 1 por E nos da más E. Y posteriormente, 1 por F, eso nos da más F. Todo esto es igual al 0 de acá. Ahora, para el segundo renglón decimos que 1 por D, eso nos da D, más 0 por E, que eso ya simplemente se omite, y menos 1 por F nos da menos F. Todo esto es igual a 0. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo para esta parte, ¿no? 0 por D lo omitimos, más 1 por E nos da E, y menos 8 por F nos da menos 8F. Todo esto es igual a 0. Aquí nosotros vamos a decir que estas son las ecuaciones 4, 5 y 6 respectivamente. Por ejemplo, a mí se me ocurre despejar D de la ecuación 5. D, esto va a ser igual a F, ya se pasa a sumar. Y puedo despejar E de la ecuación número 6. Menos 8F, ahora se va a pasar al otro lado como más 8F. Ahí podemos aplicar el método de valores arbitrarios. Por ejemplo, a mí se me ocurre que la F, que ahí podemos poner el valor arbitrario a la incógnita que está en el lado derecho de la igualdad, tanto de esta ecuación como de esta otra. Este es el valor arbitrario. Y ahí, este valor arbitrario, podemos sustituirlo a estas dos ecuaciones y ahí encontraremos los valores de D y E respectivamente. Si F vale 1 para D, nos da 1. Y para E, si vamos a sustituir 1 por acá, entonces 1 por 8 nos da 8. Entonces nosotros ya hemos encontrado los valores de D, E y F. Y entonces se van a poner por acá. Decimos que el valor de D es 1, el valor de E es 8 y el valor de F también da 1. Entonces tenemos como componentes 1, 8, 1. Entonces nosotros ya hemos encontrado el vector propio número 2 y tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero para el valor propio número 3. Ahora, si vamos a sustituir el vector propio número 3, en este caso vale menos 4, ahí se va a sustituir con esta estructura. En este caso, en vez de lambda, ahora van a ser lambda 3 y multiplicado por el vector propio número 3, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué significa el vector propio número 3? Va a tener como incógnitas G, H y la letra I, ¿sí? Entonces, pues tenemos que encontrar esos valores de G, H, I. Entonces aquí sería el valor propio número 3, aquí también el 3 y aquí también el 3. Se van a sustituir ahora este valor multiplicado por el vector propio número 3, cuyas incógnitas son G, H e I. Y ahora sí vamos a hacer las operaciones. Menos 4 menos menos 4, entonces sería menos 4 más 4, ¿no? Que en este caso da 0. Posteriormente 1, aquí también 1. Y aquí en este caso lo que vamos a ver es que 1 y 5 menos menos 4, en este caso podemos observar nosotros que eso nos da 9. Y aquí en este caso nos da menos 1. Y aquí vemos que es 0, aquí es 1 y menos 3 menos menos 4, entonces sería menos 3 más 4, que eso nos da 1, multiplicado por el vector de incógnitas G, H e I. Entonces ahí nosotros ya podemos encontrar los valores de G, H, I, pero ya partiendo de que va a ser una forma normal, ¿no? Una forma de ecuaciones. 0 por G, eso nos da 0, lo omitimos. Más 1 por H, eso nos da H, y más 1 por I nos da I, es decir, H más I, esto es igual a 0. Es decir, que también va a ser igual a nuestra mismísima matrícula. Ahora, 1 por G, eso nos da G, más 9 por H, eso nos da más 9H, y aquí en este caso, menos 1 por I, eso nos da menos I, y todo esto es igual a 0. Ahora podemos observar que 0 por G, eso nos da ya prácticamente 0, y posteriormente más 1 por H, que es nos da H, y en este caso más 1 por I, eso nos da más I, y todo esto también es igual a 0. Ahora pues vamos a decir
que son las ecuaciones 7, 8 y 9. Entonces, por ejemplo, ya sea en la ecuación número 7 o en la ecuación número 9, vamos a hacer el despeje de h. Y esto va a ser igual a menos i. Entonces, ahí nosotros podemos observar que podemos ponerle el valor arbitrario ahí. Por ejemplo, a mí se me ocurre que sea igual a 1. Entonces, si i es igual a 1, ya encontraremos el valor de h. Que h, esto es igual a menos 1. Entonces, rápidamente hemos encontrado el valor de h y el valor de i. Por lo que estos valores se van a sustituir a la ecuación número 8 para despejar el valor de g. Aquí lo ponemos. G más 9 multiplicado por h, que vale menos 1, y posteriormente menos i, que en este caso es menos 1, y todo esto es igual a 0. Ahora podemos observar que ahí podemos despejar g. En este caso decimos que g, esto va a ser igual a. Aquí en este caso vemos que es menos, más por menos, eso nos da menos. Y en este caso nos da menos 9 y luego menos 1, que eso nos da menos 10. Al otro lado se pasa como más 10, ¿no? Y entonces ya hemos encontrado los valores de G, H e I. Entonces, vemos que aquí podemos observar que G vale 10, la H vale menos 1 y la I vale 1. Entonces, nosotros ya hemos encontrado los tres vectores propios y los valores propios que fueron distintos, y ya será posible encontrar la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales homogéneo. En resumen, hemos obtenido los valores propios distintos y los vectores propios. En este caso, deseamos encontrar lo que se le llama la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales, pero siempre y cuando sean con valores propios distintos o diferentes. En este caso, la forma será de la siguiente manera. W, esto es igual a C1 multiplicado por el vector 1 multiplicado por Euler elevado al valor propio 1t más C2 por el vector propio 2 multiplicado por Euler elevado al valor propio número 2t más C3 por el vector 3 por Euler elevado al valor propio 3 multiplicado por t. Entonces, esa va a ser la solución general. Entonces, si W sabemos que son X, Y y Z, ahí encontraríamos las tres soluciones generales. La solución general de X, de Y y de Z respectivamente. Vamos a ponerlo por acá. En este caso, si W representa esto, vemos que es X, Y y Z. Todo esto será igual a C1 multiplicado por el valor propio número 1, que en este caso cuyos componentes son 1, 0 y 1. A la vez multiplicado por Euler elevado al valor propio número 1, que es menos 3t. Ahora todo esto más C2 multiplicado por el vector propio número 2, cuyos componentes son 1, 8 y 1. Todo esto, pues, multiplicado por Euler elevado al valor propio número 2, que es 5 por t. Y ahora todo esto más C3 multiplicado por el vector propio número 3, cuyos componentes son 10, menos 1 y 1. Entonces, todo esto multiplicado por Euler elevado al valor propio número 3, que es menos 4t. Entonces, nosotros ya hemos obtenido la solución general de forma vectorial o matricial, pero también lo podemos aplicarlo ya separando las soluciones en X, Y y Z. En este caso, los primeros renglones que van a multiplicar por estos componentes, cada uno de ellos respectivos componentes, va a ser la solución general de X. En los segundos van a ser para la solución general de Y, y en los terceros van a ser para la solución general de Z. Entonces, podemos decir que X, todo esto será igual a 1 por este, nos da C1 Euler elevado a menos 3t. Ahora, 1 por este y por este nos da que es más C2 Euler elevado a la 5t. Y más 10 por este nos da más 10 C3 Euler elevado a la menos 4t. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa con Y? Todo esto será igual a 0 por este, simplemente se omite. Ahora vemos que es más 8 por este, entonces tenemos como C2 Euler elevado a la 5t, y posteriormente menos 1 por este y por este. Entonces tendremos como más por menos nos da menos, y ahí 1 por eso mismo nos da eso mismo, que es C3 Euler elevado a la menos 4t. Ahí lo tenemos. Y ahora, para Z, la solución general de Z, esto va a ser igual a 1 por este, entonces tenemos como C1 Euler elevado a la menos 3t. Ahora, posteriormente, más 1 por este, nos da más C2 Euler elevado a la 5t,
y posteriormente más 1 por este, eso nos da más C3 Euler elevado a menos 4T. Entonces ya hemos encontrado las soluciones generales para X, para Y y para Z. Entonces nosotros concluimos con este ejercicio.